Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Morgenstern. En mis redes me pueden encontrar como SM Vivir con Arte y hoy vamos a pintar la flor de Mburucuyá. Mientras que voy pintando les voy a contar un poquito sobre la flor para que la conozcan. Es una flor procedente del noreste de la Argentina y de Paraguay y los colores que vamos a usar para pintarlas, en primer lugar, van a ser los colores básicos con los cuales voy a ir experimentando para encontrar los otros colores que en ella se ven. Vamos a usar un amarillo medio. Yo actualmente estoy pintando en acrílico. Si bien me gusta pintar en óleo también, el acrílico tiene la ventaja de que seca mucho más rápido, con los cuales las obras avanzan a un paso acelerado. Además del amarillo, vamos a usar azul. Voy a poner tanto azul. Me gusta obtener los colores de las hojas con la mezcla de ambos para lograr verdes en distintas tonalidades. Rojo, por supuesto. Me queda poco el rojo. La flor de Mburucuyá es una flor, una planta enredadera que normalmente crece o se trepa a los árboles, pero también hay gente que la tiene y puede crecer en un portón, en un alambrado. Bueno, agregué a mis colores también blanco, un poquito de negro por si lo necesito para hacer una zona más grisada, y vamos a arrancar. Primero, antes que nada, voy a hacer un fondo en tonos marrones, que lo voy a lograr mezclando rojo, amarillo y azul. Vamos a ir mezclándoles amarillos, verdes, para que hagan un fondo desdibujado de las zonas que no quiero que queden tan nítidas. Normalmente yo pinto directamente sin dibujar, es como que voy esbozando la imagen con los mismos colores. En este caso hice un dibujo previo porque la flor de Mburucuyá es bastante compleja y bueno, tuve miedo de que no quede bien. De ahí en más, a ustedes, si lo quieren pintar, pueden elegir la forma que más prefieran. Esta mezcla de colores que hicimos al fondo van a ir asemejando las hojas más profundas, quizás el tronco del árbol. Bueno, la flor de Mburucuyá también es la flor nacional del Paraguay y es una flor que muy hermosa, muy particular. Hay un tema en Misiones que dice: cosa de linda, pequeña flor de Mburucuyá, por las pestañas, ¿no? Aparentaría tener pestañas, y da una fruta que es silvestre, tiene un sabor muy peculiar, es llamada también la fruta de la pasión, por dentro es roja, y todo esto se debe a una leyenda que cuenta que en la época de la conquista a la zona de Paraguay llegó un capitán que trajo a su hija, una hermosa mujer blanca, o no, acorde a la historia, que se enamora de un hombre de los pueblos originarios, de los guaraníes. Y obviamente este amor era clandestino, porque no era bien visto que una mujer blanca saliera con alguien que no fuera español, de posición. O sea, su padre era capitán, ya tenía elegido quién quería que fuese su marido. Entonces, cuando ella podía escaparse, se encontraban en las afueras del fuerte. Y él era un hombre guaraní, como era muy amable, muy dulce, tocaba la flauta. Obviamente tenían que encontrarse a escondidas, y cuando fueron descubiertos, el padre, muy ofendido, no la deja salir más. Entonces ella... Perdón si hago silencio de rato, pero cuando empiezo a pintar me compenetro. El padre descubre, no la deja salir más, y cuando pasa el tiempo y ella empieza a no comer, se empieza a debilitar, después de que pasa un tiempo, el padre la deja salir nuevamente. Y ella fue al punto de encuentro donde solían verse con su amante clandestino, pero él nunca aparece. Y fue ella, y esperó, y fue yendo en distintos días, en distintos horarios, y nunca más logró verlo. Ya estaba desesperada y temiendo de que él haya sufrido un accidente o que alguna fiera salvaje se lo haya comido. Igualmente siguió yendo al lugar, ya que su amor era muy grande y no quería ceder a las fuerzas del destino. Y un día en esta espera aparece una mujer guaraní también, de gran edad, que le cuenta que era la madre de su amado, y le cuenta el destino, y es que el padre de ella lo había mandado matar. Ella, abatida por el sufrimiento y la tristeza, le pide que la lleve al lugar donde lo enterraron para llorarlo y poder decirle sus últimas palabras de amor. Y así fue que la anciana mujer
la lleva y la acompaña hasta el lugar, pero él estaba arriba de, o sea, habían dejado sus restos en unas elevaciones del árbol, que era la forma tradicional que tenían los guaraníes de honrar a sus muertos, y en ese momento ella tenía una cuchilla y se la clava en el corazón, para compartir con él eternamente el momento. Pero obviamente ella estaba en la tierra y él estaba en las alturas. Y los dioses, enternecidos por su sacrificio de amor, o sea, en la leyenda fue esta la reacción que ella tuvo, la convierten en flor. Y de su corazón surgen las ramas, mientras la anciana atónita miraba que salía esta flor de la sangre de ella. Y después de un tiempo, cuando volvieron al lugar donde enterraron a la chica también, ve que donde ella había muerto y quedado enterrada, surgió una hermosa planta de hojas verdes intensas que se enredaba y subía hasta donde estaban los restos de su amor, y nacía una hermosa flor blanca con hojas, como si fuera pequeños pistilos entre blancos, azules, violetas, con una fruta que cuando la comías era roja en su interior. Una historia que representa una hermosa flor, forma parte de las tradiciones, de las tradiciones y de las leyendas originarias. Por eso esta flor es llamada también flor de la pasión, ¿no? Porque justamente este amor tan grande que llegó hasta el sacrificio de una vida da origen al nombre de la planta. En realidad la chica no se llamaba Mburucuyá, no conocemos su nombre, nunca se supo, pero amorosamente este hombre guaraní llamaba así a su amada, y de ahí se dio el nombre. Bueno, espero que les haya gustado la historia, me entretuve contándola y ahora voy a seguir pintando. Me detuve más en el follaje, ahora voy a empezar con los detalles de la flor. Por ahora estoy pintando con un solo pincel, mezclando azul, amarillo, rojo, para lograr tonos amarronados que den la idea de que hay un tronco abajo. Es un pincel lengua de gato mediano. En la vida real los colores nunca son 100% blancos, por ello vamos a ponerle al blanco una pizca del verde que estuvimos usando, logrado a través del azul cobalto y del amarillo. Y finalmente a lo último le vamos a dar unos colores como eran, unos reflejos más blancos. Pero por ahora vamos a estar usando este color para ir delineando las hojas. Vieron que el acrílico tiene esto de que lo podés pintar fácil. Quizás en óleo los detalles se logran más nítidos y también el pincel es como que desliza más suavemente, ¿no? En este caso yo decidí pintar una única flor, una fruta, que también le voy a dar el mismo tono para después volverla más anaranjada, porque en mi planteo del dibujo, del cuadro, la fruta ya está madurando. Ahora vamos a esbozar el tema de las hojas y las ramitas que rodean a la planta. Después de a poco le vamos a ir dando los detalles. Este es un pimpollo de la flora, del fruto ya. Acá hay otro. Después con los detalles ya va a ir tomando más forma. Vamos a oscurecer esta parte del verde porque ya es este pimpollo que ya dio su fruta, con lo cual las partes de la flor se han marchitado. Entre medio se mezclan otras plantas también. Sabemos que en la zona de los montes la vegetación es muy frondosa. Bueno, así de a poco creo que va tomando forma. Vamos a ponerle un poco más de oscura a esta parte, un verde más intenso.
Y el verde se puede oscurecer con naranja, ya que está en la sombra. También podríamos ponerle un poco de rojo, ¿no? Bueno, podemos aprovechar este mismo tono para hacer otras sombras de fondo. Hacer también las pequeñas ramitas que después le agregaremos alguna iluminación. Que las imágenes no sean tan nítidas no es importante porque la misma vista va a ir completando las formas y la mente rellena y completa las partes que faltan. Lo que hago para guiarme más fácil, esta es una foto que tomé yo misma el año pasado cuando estuve en Misiones. La imprimí, no salió tan nítida, no salió con los colores 100% que se ven en el celular, pero me sirve como para tenerla de guía. Y si bien no respeto al 100%, esto es parte de algo que en algún momento vamos a hablar en otro video, que es cómo lograr que una imagen de una foto, de un lugar en el que estuviste y que quieras plasmar en una obra de arte, o en un cuadro, en un recuerdo hecho por vos misma o por vos mismo, puedas componerlo para que luzca, ¿no? Bueno, lo importante que yo no me puse a mano, pero lo tengo acá cerca, es que hay que tener un trapito para ir secando los pinceles. A mí me gusta pintar para me acostumbré así. Sé que hay gente que lo hace sentada y es válido. Lo importante es que si vos pintás sentado o sentada, en algún momento te levantes para mirar la obra y ver la perspectiva y ver si va reflejando y quedando como a vos te gusta, si hay una perspectiva, si hay que modificar algo. Bueno, ahora voy a empezar a trabajar en la flor específicamente. Le voy a dar un poco más de blanco en los centros y quizás un poquito más de un tono rojizo en los bordes. Se me fue un poco amarillo y se me fue muy amarillo. Vamos a corregir. Recuerden que siempre cuando uno reproduce o crea una obra de arte, no necesariamente tiene que reproducir los mismos colores. Ahí ya va la creatividad del artista de hacerlo de una u otra manera. Este centro de la flor, lo más cercano, es bastante amarillo. Así que vamos a mezclar el amarillo medio con blanco y vamos a hacerlo. Más cercano al círculo lo voy a hacer un poco más verde, mezclándole al mismo amarillo, el mismo verde que estuvimos usando. Y el centro, vuelve a ser más claro. Para los bordes de la flor voy a mezclar azul, rojo, una pizca de amarillo y blanco. Sobre eso mismo yo le voy a dar más blanco antes de que se seque del todo. Quizás hasta lo podemos humedecer un poco para darle el esfumado. Mojo el pincel, lo limpio, le pongo un poco.
Voy a agregar blanco. Ahí va. Pero mientras que se va secando, voy a trabajar en detalle con un pincel más fino. Es una planta muy complicada. Vamos a buscar un liner. Los liners tienen un problema, que hay que cuidarlos muchísimo porque siempre se terminan abriendo las puntitas. Yo lo que hago es lavar los pinceles con champú y una vez que están limpios los seco un poco y le paso crema de enjuague para que cierre las puntitas. Pero así todo, hay pinceles que son más complicados. Voy a mezclar un poco del marrón que obtengo con el rojo, el azul y el amarillo al verde en el que estaba trabajando para dar estos pequeños puntitos que tiene el interior. Un poquito, pequeño detalle. Luego con el verde, quizás más azulado, un verde más intenso. Vamos a ir haciendo estos pistilos tan particulares que tiene la flor de Mburucuyá. Para ir dándole esta parte un poco más grande. ¿Saben que me olvidé de contarles? Que Mburucuyá significa atrapa bichos. Porque con sus colores tan intensos y con su flor tan particular atrae a muchos tipos de bichos que se alimentan de ella, ¿no? O sea que es una gran parte importante del ecosistema. Bien, ahí dejamos un centro, porque tiene un corazoncito, como si fuera un huevito blanco, que le vamos a dar un poco de la tonalidad con la que estamos trabajando para que no sea un blanco puro, sino verdoso. Ahí está, este centellito. Después lo vamos a trabajar más. Pero bueno, es importante ya dejarlo delimitado. Después vamos a aclarar estos detalles, son un verde más claro, nada más le quise dar profundidad, que tienen un borde muy, muy marcado en un color más claro. En esta parte también tiene como si fueran estos mismos pelitos que después ya se empiezan a esbozar. Vamos a lograr con el azul ultramar, el azul magenta, un poco de rojo y un poco de amarillo, ese color peculiar que a mí justo va a quedar bien así. Si ustedes la pintan pueden experimentar, como ya le dije, con colores, no hay problema. Bueno, esta parte más amarilla empiezan a salir estos pelitos, que son más intensos. En realidad ahora que estoy viendo en detalle, es un fondo que tiene. Es un fondo debajo de los pelitos. Qué flor complicada, me compliqué. Vamos a hacer las líneas. Vamos a mezclar un poquito más de azul, me parece que queda oscuro. Ahora me pregunto si cuando edito el video podré acelerar ciertas partes, las partes en que no hablo y solo pinto. Soy nueva en esto, téngame paciencia. De nuevo voy a tomar el amarillo con blanco y voy a hacer como la elevación de los primeros pelitos que van saliendo, que se van volviendo más blancos. Vamos a tener tiempo de agregar detalles. Y antes de seguir pintando eso, vamos a agregarle el borde amarillo. Vamos a ir dejando que se seque un poco para terminar de dar el tono a las flores, porque después los pelitos van a ir sobre eso y ya no volveríamos a trabajar sobre eso mismo. Estoy viendo que se mezcla mucho con el color de abajo y lo que voy a hacer es mezclar un poco de rojo hasta amarillo para que se diferencie el color y nos dé el detalle que merece la flor. Con blanco, obviamente, amarillo, blanco, naranja, tirando al amarillo y aclarado con blanco. Creo que también el verde de adentro va a ser un verde bastante azulado y le vamos a mezclar blanco
y más amarillo. O sea, el amarillo con rojo que hicimos está bueno, de que cuando pintamos tengamos en cuenta de que todos los colores se van reflejando unos en otros. En la realidad no aparece en color puro 100%. Por eso nos da tanta riqueza la naturaleza. Esta es la ranita que baja hasta abajo. Viéndolo ahora sí, alejándome un poco, quizás lo vuelva un verde más pastel posteriormente. Como hay tanto verde para resaltar la ramita del tronco, le vamos a dar como una especie de verde muy azulado. Y con mucho blanco. Y al borde le vamos a volver a dar un bordecito muy finito. Vamos a mojar un poco el pincel. Cuando el pincel está más mojado corre más. Más que nada si queremos hacer trazos muy finitos. Ven ahí qué detalle. Ahí estamos. Vamos dando la forma. De a poco se va empezando a percibir la flor. Bueno, por ahora vamos a dejar que se seque eso con tranquilidad y vamos a trabajar en la flor. Voy a tomar un pincel un poco más chico que me permita... A ver, este. Es un pincel en ángulo bastante chico y me permite tener un buen manejo de las líneas. Voy a alejar un poco. A veces cuando las cosas son chicas, tengo la tendencia a acercarme. Creo que nos pasa a todos, pero bueno, es importante tomar distancia. Como que pintando con distancia podemos captar otros detalles. A medida que se va secando, vamos a poder ir intensificando el blanco. Podemos aprovechar y empezar a dar un poco del tono naranja. Uso el mismo pincel, lo mezclo en la misma parte, ponemos un poco de amarillo, del rojo. Y vamos obteniendo el hermoso color de la fruta cuando está madurando. Juego el pincel. Lo mojo. Aquí desparramando. Pero digamos que queda un poco acuarelado. En la parte de arriba le voy a poner un poco de amarillo con blanco verdoso con el que habíamos pintado al principio. Bueno, ahí se mezcla un poco de blanco, el mismo naranja. Vamos a mojar el pincel de nuevo para que estos colores se mezclen. Y en la parte de abajo vamos a agarrar un naranja más puro, porque es la parte en la que está más madura la fruta. Y le vamos a intensificar el color. Y el pincel mojado de nuevo. Vamos suavizando. Que logre un perfecto degradé. Y si se quiere, en la parte de arriba, le vamos a poner esta más parte de arriba, digamos. Le ponemos un poco amarillo de nuevo para que no se mimetice con las hojas, que sea un verde diferenciado. Vamos a ponerle un poco de un verde amarronado en esa parte, porque ya dijimos las hojas que marchitas. Y nada,
Bueno, de a poco creo que va tomando forma. No sé cómo se verá ahí. Creo que el borde de las plantas, de la flor de Murucuyá, la voy a dar un toque más de verde. No sé qué piensan ustedes. Me gusta igual que tenga ese color. La verdad es que hay otra flor que es igual, que no sé si también es en Murucuyá, que es más como tirando a un, no un rojo, un rosa fuerte, como con bordón, y no quiero que parezca que es esa planta. Vamos a ir haciendo también detallecitos. Oh, lo oscuro. Hay que arreglar. A mí me gusta ir haciendo, como es acrílico, voy a mezclar blanco a esto. Me gusta ir haciendo las pruebas en el mismo vestidor. El acrílico se seca rápido y nos da esa posibilidad de ir experimentando. También, si a ustedes se le va mucho y quieren, agarran un trapito, el trapito que tienen al lado siempre, trapito, papel. Pero bueno, todos tenemos remeras viejas que se pueden usar y cortar como para, que ya no son para regalar, sino es importante tener en cuenta que hay gente que necesita si están en buen estado. Hay lugares donde uno puede ir y dejarlas, ya sea un centro vecinal, una iglesia. Acá en Argentina, por ejemplo, también está Cáritas. Entonces, cuando la ropa está en buen estado, se regala en tiempo y forma, limpia, acomodada. Y si tiene agujeros o está manchada, se usa para trapos, no se regala. Respeto cuando uno regala. Ah, acá me gustó este verde. Pero no me gusta que me saque todo el rosa. Bueno, están viendo en vivo cómo es mi proceso de creación. Porque la verdad es que mi impresora lo voy a lavar un poco. Lo voy a humedecer, dar un toque de este verde, así. Pero le voy a dar el verde simplemente como toque arriba, pero dejando que todavía... ¿Eso cómo lo hago? Mojando primero la imagen o con el pincel muy húmedo. Voy a dar un toque más de verde y el centro con bastante más blanco. Para que resalte y se vea. Creo que vamos logrando el efecto que quiero. Muchas veces no hay que ser tan detallista porque es real que dentro de una obra de arte, una pintura, el ojo humano va rellenando y completa las formas. Estoy haciendo, si no lo vieron todavía, pueden verlo, que pinté las cataratas del Iguazú. Estoy haciendo una serie relativa a Misiones, que es mi provincia de origen. Yo nací ahí, en Jardín América, Misiones. Actualmente mi papá y mi hermano viven en Puerto Leoni. Y bueno, me estoy inspirando en imágenes de mi provincia. Digamos de alguna manera que son mis raíces. Tengo otro cuadro que ya está listo, que la semana que viene seguramente se los estaré compartiendo, así que si quieren verlo, los dejo con la curiosidad. No les voy a decir todavía qué es. Bueno, me alejo un poco y me parece que va tomando forma. Voy a cortar un ratito y vuelvo, así tomo agua. Bueno,
hubo un corte involuntario porque me quedé sin batería en el celular. Aproveché a almorzar, tomé un tecito y ahora estoy de nuevo con ustedes. Vamos a dar los últimos detalles de terminación. Me di cuenta que me gustaría que las hojas de la parte de abajo de la flor de Mburucuyá sean un poco más amplias, con lo cual las voy a arreglar, definir un poco la terminación del fruto del Mburucuyá en los bordes. Y ahí me alejo y lo miro nuevamente para ver si hace falta hacer algo más. También aclarar las partes más blancas de la flor, que estuve haciendo pruebas, a ver, porque con el blanco puro no queda bien, y si lo mezclo con los otros colores, como que se ensucia un poco, y probé con el azul ultramar y me gustó cómo queda, y como transparente un poco sobre los otros colores, va a seguir saliendo la gama de colores que le di en un principio. Nada más darle un poco más de luz y que tome protagonismo, ya que este cuadro trata sobre esta flor. Bueno, mezclo el azul ultramar con bastante blanco. En realidad pongo blanco y es una pizquita del azul, nada más. Porque como es un color oscuro, es bastante invasivo. La idea no es que sea azul. Si se pasan, enjuaguen el pincel, lo limpian con el trapito y ahí se arranca nuevamente. Traté de acercar el bastidor, pero me refleja un poco la luz, así que lo voy a dejar nuevamente. Cuando esté terminado voy a hacer un acercamiento y se los muestro en detalle. Bueno, vamos a retocar estos bordecitos. Para ver si logramos ese efecto de verde. Bueno, ahí va queriendo. Vamos a darle con el mismo blanco azulado a esta parte de la flor para que resalte más. Y vamos a darle con un poquito más de azul. Esta parte quedó muy amarronada. Creo que es como que el efecto de sombra se lo va a dar más. Vamos a agregar un poco de blanco para difuminar esta parte. Tome protagonismo. Bueno, vamos a repasar este centro. Un tono alilado, mezclado con un poco de blanco. Vamos a usar este mismo color para resaltar estas líneas.